¿Qué tal? Soy la doctora Rosa María Huerta Mata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México. Presentaré un trabajo sobre la educación financiera, sobre el trabajo digno, las jóvenes universitarias. El marco contextual que rige este trabajo es que para el año 2030 la Agenda del Desarrollo Sostenible en su objetivo 8 pretende que todos los hombres y las mujeres cuenten con un trabajo decente. Aunado a esto, como política pública en México, en el año 2017 se establece la Estrategia Nacional de Educación Financiera. En este contexto, nosotros planteamos en el año 2019 una investigación cualitativa donde establecimos entrevistas en profundidad con 16 estudiantes de la licenciatura en Derecho de la Escuela Superior de Actopan en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El objetivo de esta investigación es analizar la educación financiera de las jóvenes universitarias respecto al trabajo digno. Para ello, se indagó sobre su conceptualización del trabajo digno y sus conocimientos en torno al ingreso y el ahorro, en específico en lo que concierne a sus expectativas de ingreso en el primer sueldo y al ahorro para el retiro. Entendiendo que el trabajo digno lo analizamos desde la parte conceptual y desde la parte de conocimientos solamente centrados en dos elementos fundamentales que es ingreso y ahorro. Partimos del marco teórico que menciona que la educación financiera refiere a 5 campos fundamentales respecto a conocimientos, habilidades y actitudes. Estos campos son ingreso, gasto, ahorro, endeudamiento e inversión. Como mencioné hace unos momentos, nosotros solamente nos vamos a centrar en los campos de ingreso y ahorro. El marco teórico que utilizamos para analizar nuestros datos y plantear esta investigación es el de los conceptos de derechos económicos, violencia estructural y educación financiera. Los derechos económicos se integran como los conocidos o como parte de los conocidos derechos económicos, sociales y culturales. Estos posibilitan a la persona y a su familia a gozar un nivel de vida adecuado. Son derechos humanos y su origen reside en la dignidad inherente a todas las personas. Así, conforman las llamadas libertades positivas o de participación y para su práctica es fundamental la participación del Estado. Por su parte, la violencia estructural es un daño que no les permite a las personas cubrir sus necesidades básicas. Y en esto se implican factores sociales, culturales o económicos que de alguna manera van adormeciendo el sentido de dignidad y logran que el individuo sea desintegrado de la sociedad. Al respecto, Galtung nos dice que la violencia estructural disminuye el potencial de las personas. En este sentido, centrados en la educación financiera, podríamos analizar el aspecto en cuanto a que la inequidad en torno al acceso de conocimientos o conceptos financieros, que en este caso tiene que ver con el poder decir que una persona tiene educación financiera, no solamente a través de conocimientos, también habilidades, actitudes, pero en este caso nos vamos a centrar en conocimientos. Entonces, si no tienen acceso a conocimientos, por lo menos suficientes, que no puedan plantearles una situación de inequidad, podríamos hablar de que se está afectando desde una violencia estructural los derechos económicos de las personas. Aunado a esto, si lo analizamos con las cuestiones de género y si en este caso las mujeres presentan una educación financiera influenciada por su condición de género, esto podría afectar el que se integren a un trabajo digno y en consecuencia pues a que siga demeritada su educación financiera. En torno al trabajo digno, nosotros nos centramos en
algunas dimensiones e indicadores que se han ido configurando. Cabe aclarar que es una agenda en desarrollo. Se están construyendo todavía indicadores de cómo podríamos ir conceptualizando lo que sería un trabajo digno desde la teoría. Para esto nosotros utilizamos algunos de estos planteamientos y partimos de lo que propone la Organización Internacional del Trabajo en 1999 y en el 2008. Habla de elementos o dimensiones del trabajo decente y también los indicadores del trabajo digno que ya en 2020 plantea Nasheva Skopalik, y por su parte ya como dimensiones del trabajo decente, Gibb e Ishak en 2020 nos plantean diversas dimensiones, así como esferas del trabajo digno que proponen Winchembach y Miller en 2019. Por lo tanto, se vuelve original esta investigación porque la realizamos con estudiantes que aún no están en el mercado laboral desarrollándose como profesionistas, lo que se ha hecho en otros estudios. Es común que se indague sobre el trabajo digno en personas que ya están laborando algún oficio o alguna actividad laboral, pero en este caso nosotros lo que queremos ver, sobre todo para identificar vulnerabilidades en la formación de las universitarias y qué tanto el género puede estar influyendo en esta conformación conceptual y de conocimientos respecto al trabajo digno, nos permita de esta forma obtener datos para proponer estrategias de intervención educativa para estas jóvenes. Entonces, indagar la subjetividad de las estudiantes nos permite acercarnos a esta conceptualización del trabajo digno y plantear líneas de intervención o proponerlas. Para ello, les comento que pues, todas las participantes firmaron un consentimiento informado, su participación fue voluntaria y los nombres que utilizamos en sus testimonios son modificados para mantener la confidencialidad. Estas entrevistas en profundidad, que fueron un total de 16 con jóvenes, como ya les había comentado, estudiantes de la licenciatura en Derecho de la Escuela Superior de Actopan de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en México, se llevaron a cabo en septiembre y octubre del 2019. La guía que se utilizó para justamente indagar respecto al trabajo digno y a estos elementos de fondo de ahorro y de primer empleo son las siguientes. ¿Qué es para ti un trabajo digno? ¿Qué sería para ti decir yo tengo un trabajo digno? ¿Qué debería tener ese trabajo para que tú sientas que es digno? ¿Cuánto quieres ganar en tu primer empleo? ¿Sabes lo que es un fondo de ahorro para el retiro y sabes si lo tendrás? El análisis de contenido fue la estrategia de análisis que utilizamos de las entrevistas y asociamos los indicadores que les planteé hace rato que se han desarrollado respecto al trabajo digno en su conceptualización con el análisis de estos datos. Nosotros encontramos que en general, de manera recurrente y en mayor medida, estas jóvenes plantean que para ellas un trabajo digno sería uno que les permita cubrir o tener un ingreso suficiente. A veces ni siquiera mencionan que el cubrir necesidades básicas, solamente un ingreso suficiente. Y el otro punto que se aúna mucho a lo mejor al estigma que tienen los profesionales de la abogacía en México, que pueden relacionarse con algunas actividades de corrupción o incluso ya algunos ilícitos más graves, ellas desean no generar una actividad como trabajo digno. Para ellas sería no generar una actividad que esté fuera del marco legal. De esta forma, ellas centran sus resultados en un contexto de empleo e ingreso y en estas cuestiones en cuanto a la situación organizacional y personal, dejando de lado un marco mucho más amplio que tenga que ver con algunas cuestiones de políticas laborales, incluso que pudiesen mencionar un marco ya jurídico de mayor protección, que tiene que ver con esa parte que el Estado tendría que ir cubriendo y que posiblemente les permita a ellas hacer un análisis o una crítica a cuestiones socioeconómicas y políticas. No expresan, por ejemplo, el desarrollo del país, el papel del Estado, la comunidad, incluso ya internacional, como parte de la conformación de un trabajo digno. Todos lo centran a una esfera personal y a una esfera organizacional.
Aquí podemos ver los testimonios, solamente son 2, pero obviamente hubo muchos más que respaldan lo que acabo de afirmar. Podemos ver cómo Fátima dice, teniendo un sueldo que me alcance para vivir, tal vez no lujosamente, pero sí para tener las cosas necesarias. Nuevamente, Fátima nos dice, bueno, un trabajo en donde no tenga que hacer daño a las personas, no me gustaría ser como esos abogados que a los clientes les prometen cosas y no cumplen, sino que decirles, tu caso sí está perdido o no está perdido, o sí te voy a hacer tu trabajo y te lo saco en tal fecha. O sea, no quedarles mal a las personas o no sacarles el dinero. Eso sí, no me gustaría. Cabe destacar que solamente de las 16 jóvenes, una de ellas habla que el trabajo no debe de poner en riesgo su salud. Es decir, otros indicadores más precisos en cuanto a cuestiones organizacionales, en cuanto a cuestiones de un marco político, socioeconómico, están veladas en el discurso de estas jóvenes. Podemos ver cómo, por ejemplo, en Reino Unido ya se proponen indicadores que hablan de una capacitación, por ejemplo, que sea útil, no solamente que tengas capacitación, sino que esta sea útil. Y, por ejemplo, otro indicador sería que se pueda llegar fácilmente al trabajo, que el traslado del hogar o del lugar de residencia al trabajo no sea casi inaccesible o tan complicado. Y esos elementos ellas no los vislumbran. Esto pueden ser elementos para analizar cómo la violencia estructural se puede estar configurando en la subjetividad de estas jóvenes al ni siquiera plantear indicadores que van más allá de la esfera personal y organizacional y muy limitados, casi a lo básico. Respecto al primer sueldo, cabe aclarar que las 16 jóvenes, cuando se les pregunta el sueldo que les gustaría ganar en su primer empleo, todas contestan inicialmente con un no sé y después de manera tímida brindan una cantidad. Algunas incluso la brindan una vez que se les vuelve a plantear la pregunta y como podemos ver en la tabla, hay 3 jóvenes que no contestan, nos dicen no sé. En estos 3 casos en particular, nos dicen, no sé por qué nunca me había planteado esa pregunta, no sé por qué no lo he investigado y no sé por qué eso no es algo de lo que se hable en la escuela. Incluso lo plantean como un tema tabú. Aquí podemos ver también una disparidad en cuanto al sueldo que esperan recibir. El mínimo, pues hay jóvenes que dicen, bueno, una joven en este caso, de 3 a 4,000 pesos mexicanos al mes, que equivalen a unos 144 a 193 dólares americanos. Y bueno, está el extremo de otra joven que dice de 30 a 40,000 pesos mexicanos al mes, que es el equivalente a 1,448 y 1,931 dólares americanos respectivamente. Hay una disparidad amplia, pero aquí el punto crucial es esa timidez y ese no sé inicial respecto a brindarle un valor a su trabajo. Sobre todo porque pues mencionan que al inicio no tendrían la experiencia como para poder cobrar una cantidad un tanto alta, ¿no? Bueno, y respecto al fondo de ahorro para el retiro, todas saben lo que es el fondo de ahorro para el retiro. Sin embargo, lo particular que presentan es que para ellas acceder a este fondo no lo plantean como un derecho laboral básico, sino como un derecho que van a ganar con mucho trabajo y a lo largo del tiempo a partir de obtener experiencia laboral. Aquí lo podemos ver. Dice, para poder tener ese fondo de retiro tendría que matarme trabajando mucho tiempo. Otro testimonio, en este caso es Carmen, dice, en mi primer trabajo yo dudo que tenga fondo de ahorro para el retiro porque a veces, no siempre, tu primer trabajo no es una buena empresa, en el sentido de que no le alcanza para prestaciones, pero realmente espero tener una buena empresa y tener prestaciones. Entonces, en este caso podemos ver cómo la violencia estructural se establece en cuanto al ejercicio de sus derechos económicos, limitando el que puedan, no la conceptualización, sí saben lo que es el fondo de ahorro para el retiro, ahí hay un conocimiento, pero el que puedan acceder a él sí está limitado en cuanto a sus expectativas.
Aquí los resultados son coincidentes con lo que se ha encontrado en otras investigaciones realizadas con jóvenes mexicanos o con población mexicana. El Consejo Nacional de Evaluación señala que persiste el desconocimiento entre la población en lo referente a los atributos de un trabajo digno y remunerado. Todavía hay una deficiencia en la educación financiera en la población en general y de acuerdo con de Alessandro ya en particular analizando con perspectiva de género, bueno, ella plantea, debido a una falta de valoración y seguridad en relación con el valor de su trabajo en el mercado, las mujeres no negocian sus salarios o lo hacen de manera incorrecta. Aquí lo podemos ver cómo plantean ellas una expectativa prácticamente mínima en cuanto al sueldo o incluso nula. Asimismo, en América Latina, México es el tercer país donde entre la población universitaria, aquí ya coincide en específico con esta población, los hombres manifiestan un 16.6% más expectativas salariales en comparación con las mujeres. Y aquí nuevamente podemos ver cómo son condiciones que posiblemente ya estructurales de desigualdad de género en el país se reflejan en este conflicto que presentan las jóvenes para responder cuánto dinero les gustaría ganar en su primer empleo. Y pues también es una forma de manifestar la violencia estructural. No declaran un amplio conocimiento acerca del Fondo de Ahorro para el Retiro, lo que coincide con los resultados de diversas investigaciones realizadas con población de jóvenes mexicanos. Ya como conclusión, bueno, pues no se perciben en general, ¿no?, como sujetas de obtener un trabajo digno, sobre todo al inicio de su ejercicio profesional de esta licenciatura en Derecho. Por esta razón, lo que ellas configuran como trabajo digno puede estar influenciado, pues, por este contexto económico, laboral y de desigualdad de género que puede estar predominando en el país. Para algunas jóvenes, la cifra que les gustaría percibir en su primer empleo se encuentra por debajo de los indicadores del sueldo promedio para egresados en México. Otras incluso, pues ya como vimos, no pueden plantear una cantidad a ganar en el primer empleo. Y el ahorro para el retiro, más que un derecho, pues es un logro profesional, ya casi lo ven como una distinción a su experiencia y trabajo, cuando finalmente es un derecho laboral básico. Y todo esto conjuga la violencia estructural económica y laboral contra las mujeres jóvenes universitarias. Por lo tanto, la educación financiera tendría que ser un medio para que estas jóvenes desarrollen una formación integral respecto al trabajo digno, que no solamente favorezca la configuración en sus subjetividades previas a iniciar el ejercicio profesional de componentes individuales o de componentes organizacionales, sino que también implique componentes socioeconómicos y políticos del trabajo digno para que esto les permita posicionarse como sujetas de derechos económicos. Aquí muestro las referencias en las que nos apoyamos y quedo a sus órdenes. Muchas gracias por su atención.